Buenas noches, hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes. Es un placer estar acá siempre, pudiendo compartir la palabra de Dios con todos mis hermanos. Aquí nuevamente dejando un breve mensaje para la edificación de todos nosotros. Normalmente a mí me gusta meditar ciertas cosas y cuando encuentro que quizás pueda ser de bendición, que alguien más conozca mis pensamientos y lo que estoy pensando, así mismo lo hacemos. Eh, Estamos acá tomando este tema de la justicia. Eh, es un tema muy interesante, hermanos. Un tema que hasta ahorita hay muchas personas que todavía, wow, tienen preguntas sobre este tema. Yo pensaría que leyendo la escritura sería demasiado fácil ya entender lo que dice la Biblia. Pero desafortunadamente de vez en cuando hay hermanos que dicen, bueno, es que yo escuché el hermano no sé tal decir esto, el hermano fulanito de tal decir aquello, y yo no sé en qué creer, hermano. Entonces, lo que hacen es recibir perturbación en sus vidas y no pueden caminar en una genuina fe con Cristo. Y es un poco triste, porque hemos puesto nuestra fe completamente en Él, pero tenemos miedo. Tenemos miedo de perder nuestra salvación, tenemos miedo de que no hicimos la justicia ayer, la justicia mañana y la justicia 5 veces a la semana. Ay, hermano, solamente la hice una vez hoy, una vez esta semana. A ver, hermanos, ¿qué les puedo decir? Este tema lo hemos hablado muchas veces, la justicia, ¿verdad? Yo recuerdo que esta palabra justicia, vamos a empezar con eso, es una palabra que yo creo que hasta ha sido usado mal. ¿Por qué digo eso? Porque yo soy una persona que escudriño demasiado la escritura. Y cuando yo escucho pregonero de justicia, que alguien decide, eh, quizás no tener quizás el temor de Dios de llamarse un pregonero de justicia y estar usándolo de una manera incorrecta, o se llama un justiciero, o los hermanos de justicia, los pregoneros de justicia, no sé qué. Bueno, y esa palabra está usada mal porque cuando tú lees el libro de Enoch, wow, tú verdaderamente conoces que es un pregonero de justicia. Ahora, hermanos, ¿ustedes qué creen que yo voy a creer? ¿Yo voy a creer a lo que dice la escritura? ¿O tú crees que yo voy a creer a un hombre que falla, que peca, un hombre que mañana puede estar bien y el siguiente mes va a estar mal? Yo confío en la escritura, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, me guía en mi camino, es lo que es veraz, y toda la humanidad puede ser mentiroso, los hombres. Entonces, cuando yo leo la escritura de lo que es un pregonero justicia y después yo veo a otras personas predicar la justicia de a su manera, yo digo, pero ¿dónde quedó toda la esencia de ser un pregonero verdadero de justicia? Por ejemplo, si nosotros entramos al libro de Enoch y estudiamos los primeros pregoneros de justicia, la primera generación de pregoneros de justicia, wow, tú ves un comportamiento completamente diferente. Para el primer detalle, dentro del libro de Enoch no se menciona dar a los pobres cuando se habla de los pregoneros de justicia. Cuando se menciona el historial, menciona las vidas de los pregoneros, nunca se da esa prueba bíblica dentro de esos libros de dar al pobre, ¿verdad? Y quiero que no me malinterpreten, hermanos. Yo no estoy diciendo que eso no es bíblico. Estoy explicando una línea de tiempo de las cosas como yo las estoy viendo por la escritura. Más bien veo dentro de la definición de un pregonero de justicia a Enoc, a Matusalén, a Noé,
cómo eran hombres que pregonaron la justicia. Y alguien escucharía eso y dice, oh, claro, hermano, exacto, pregonaron la justicia, estaban dando al pobre, hacían la justicia. No, si tú lees esos libros, Enoch, por ejemplo, y tú ves cuando ellos empiezan a pregonar la justicia era el volverse a Dios. Eran pregoneros de justicia, o sea, el justo de hacer lo correcto, de volver a Dios, de mantenerse en los caminos derechos de Dios. Y hermanos, créanme, no me crean a mí, no le crean a ningún hombre. Vayan ustedes y miren y lean por ustedes mismos, porque eso es lo que pasa con esta generación. Que esta generación está siempre buscando que se le diga lo que tienen que hacer. Están equivocados. Tú tienes que convencerte por ti mismo, ir a leerlo tú mismo. Okay. Y te vas a convencer allí. Y por la escritura vas a poder filtrar quién verdaderamente está hablando de la justicia. Entonces, cuando tú ves estos pregoneros de justicia, por ejemplo, como Enoch, Matusalén, Noé, especialmente Noé, 120 años pregonando la justicia. Estamos hablando de 120 años. El ser humano normal vive, ¿qué? 80, 96 años. Hay personas que han pasado los 100 años, sí. Pero 120 años, hermanos, predicando la misma cosa. Eso está en Enoch, en varios capítulos. Y era solamente un mensaje. Él era el pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué pregonaba? La justicia. La justicia, tenemos que hacer la justicia, dar al pobre. No, hermanos, lean. Pregonero de justicia. Él pregonaba volverse de tus pecados a Dios. Abandonar la maldad que habían dentro de sus corazones en esos tiempos, de los hombres. Y eso está escrito literalmente. Lo hemos hablado. Tengo un video que se llama El pregonero de justicia y yo te leo todas las escrituras, párrafo por párrafo, oración por oración. No lo digo yo, lo dice la escritura. ¿Verdad? Cómo era un pregonero de justicia y qué era la justicia que pregonaba. Era volverse a Dios, porque Dios iba a destruir, iba a traer juicio a la tierra. En ese momento era en forma de diluvio. Incluso, si no me equivoco, mi memoria, y perdónenme si me equivoco, hermanos, yo recuerdo que yo leí que Dios estaba dispuesto a parar ese juicio si ellos se volvían a Dios, volteaban de sus pecados y volvían a los caminos de Dios, porque así literalmente lo dice, vuelvan a los caminos de Dios. Wow. Pero en estos tiempos, ¿qué se encuentra de la justicia? La justicia ahora la ponen como una definición solamente de hacer caridad al pobre, el cual, nuevamente repito, nada que ver, yo no estoy contra eso. Yo estoy más bien a favor de eso porque es bíblico y está dentro de la escritura. Pero desafortunadamente en estos tiempos se ha malinterpretado esa parte de la justicia. Y quiero que se queden conmigo, hermanos, porque voy a dar una información espectacular. Y si esta información para ti o esta reflexión es tremenda y la encuentras que es una verdad, comparte el video con todos los pregoneros de justicia, con todos los que se llaman ser justos y santos en el Señor, para ver si no van a estar de acuerdo con lo justo. Ahora, la justicia hoy es catalogada como dar al pobre. Si hiciste la justicia o no. Esa es la única definición que ahorita se está predicando de la justicia. La justicia literalmente, como lo interpretan la gente, es que literalmente está saliendo a las calles con megáfonos, predicando de que tienen que dar al pobre. Imagínate qué salvación hay en eso. La justicia esa no salva. Muchos están esperando que se van a salvar haciendo justicia. Hermanos, la manera que uno se salva es, como lo dice Hechos capítulo 2, como lo dijo Cristo,
como lo dijeron los apóstoles, he aquí el reino del cielo se ha acercado, arrepentidos. Cristo nunca dice arrepentidos a justicia, no. Y ahorita van a ver por qué estoy hablando de esto y van a entender. No me juzguen muy rápido, espérense, sigan escuchando. Ok, ¿verdad? Es arrepentirse, volver a Dios de sus pecados y nacer de nuevo. Es como alguien hereda el reino de Dios. Así lo dice la Escritura. Al menos que alguien me pueda buscar una Escritura donde dice literalmente que uno es salvo por hacer caridad al pobre. ¿Ok? Es poner tu fe en Cristo, nacer de nuevo, ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Obviamente en ese proceso que uno es transformado, el hombre viejo muere y el hombre nuevo nace. Ese hombre nuevo que es celestial nace con los sentimientos, los deseos y el moral de Dios, que automáticamente lo lleva a amar al menesteroso y al pobre. Eso sí es diferente que, como hoy pasa, que le ponen un yugo de la justicia a personas que nunca han creído en Cristo verdaderamente. ¿Cuántos pregoneros de justicia no hubieron que se fueron a otras religiones, que creyeron en religiones egiptas, que creyeron en otros dioses? Yo pensaba que ellos estaban bien fundamentados en la justicia, que dejaron de creer en Cristo, que catalogaron a Cristo como una religión de Egipto, que es una copia simplemente de la religión de Egipto. Yo pensaba que la justicia estaba allí. Yo pensaba que eran pregoneros de justicia. Yo pensaba que eran hombres y mujeres que verdaderamente fueron tocados por Dios. Pero desafortunadamente no lo eran. Desafortunadamente no. Porque se les entregó el mensaje incorrecto. Se les entregó otra forma de ser salvos haciendo algo que no dice la Escritura. Trataron de esquivar el arrepentirse de los pecados, esquivar el ponerse a cuenta a Dios, y decidieron simplemente adoptar una religión de caridad, el cual todo el mundo la tiene. Los judíos tienen su propia justicia, que le llaman la Tesedaca. Cuando yo vi un documental de ellos muy interesante, que ellos dicen que, bueno, que ellos tienen también que hacer justicia Tesedaca porque es parte de su religión. Tiene a los de Islam, que también creen que no necesitan a Cristo porque no es necesario un sacrificio para pecados, porque van a seguir siendo pecadores siempre. Y la manera que uno se gana la vida eterna es a través de obras y caridad. Por eso que tú ves que el que es de esa religión de Islam hace muchas buenas obras, especialmente caridad a los pobres. Está la Iglesia Católica también, que también cree en la caridad, y viceversa. Todas las religiones tienen caridad. Pero desafortunadamente Dios ve los corazones de esa gente y están corrompidos, llenos de maldad y de pecado y de todo tipo de muerte y oscuridad. La justicia o el ser caridad nunca va a justificar tu falta de nacer de nuevo y tu pecado delante de Dios. Necesitas un abogado. Necesitas el sello de Dios sobre ti, que es el Espíritu Santo, que es las arras y la garantía de la vida eterna en el día que Cristo vuelva a esa tierra. No va a ser cuánta justicia hiciste, no. Pero hermano Alonso, la Biblia dice que tenemos que dar a los pobres, claro, hermano. Claro, dar a los pobres. Ve y da a los pobres. Pero no lo conviertas en una religión, en una manera de ser salva, porque cuántas veces se lo ven los hermanos diciendo, no hice justicia hoy, no hice justicia hoy. Ya no es algo que te nace. La Biblia dice que nosotros deberíamos ser dadores alegres. Eso lo dice la Escritura en Corintios. No den bajo compulsión y por presión, lo cual todos ustedes que se llaman pregoneros de justicia están haciendo. Ustedes dan bajo
compulsión y bajo presión, porque si no hacen justicia se sienten como si no son salvos. Es igual que los cristianos evangélicos de estos tiempos. Si no van un día a la iglesia los domingos, no se sienten salvos. Cada hombre te pone un yugo. Si el cristiano no le basta con lo normal, simplemente te pone un yugo de la iglesia todos los domingos. Si no vas, es como si estuvieras condenado. El justiciero te pone la carga de la justicia, y si no das, aunque estés mal económicamente, estés comiendo tierra y estés comiendo tortillas todos los días, tienes que hacer la justicia, porque si no, eliminado. Y el otro, el metodista, le gusta la santidad, y si santo, 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 y esto y aquello, y si ves un día una serie de Netflix, te fuiste al infierno. Todo el mundo va en pos de su propio Dios, en su propio estómago, pero nadie va en pos de la fe de Cristo verdaderamente. Todo el mundo hace lo que le quiere hacer, le da la gana, pero nadie quiere estar en el medio, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Desafortunadamente, hermanos. Sí, la caridad es de Dios. Está Job. Pero, ¿qué dice la escritura con Job? Job era un justo. Pero, ¿qué dice de Job, hermanos? ¿Dónde dice que solamente que daba caridad? No, él se hizo padre a los huérfanos, a las viudas. Se hizo causa por el que no tenía causa. Rompía las bocas hambrientas de los animales, de los tigres, de los leones, cuando tomaba a los débiles en presa. Defendía al débil. Era un hombre justo y era perfecto delante de Dios en toda su manera también. Sacrificaba y trataba de hacer sacrificios por sus hijos, por el pecado, porque él se preocupaba del pecado de sus hijos y oraba y sacrificaba por sus hijos para que Dios tuviera misericordia de ellos. El hombre era perfecto en todo sentido, era un justo, pero en estos tiempos el justo o el pregonero de justicia no se le puede hablar del pecado porque se ofenden, ¿verdad? Te llaman santurrón, te llaman religioso. Ellos no quieren ponerse a cuenta con Dios, solamente quieren hacer su justicia, darle a comer al pobre y ya. Esa es mi manera de ser salva. Qué triste. Cambiaron el evangelio verdadero de Cristo por otro evangelio. Y cuando digo por otro evangelio, muchos recuerdan la escritura en Gálatas. Si a algunos le predicare otro evangelio, que sea anatema. Otro evangelio que el cual nosotros le hemos predicado, sea anatema. Y cuando dice otro evangelio, hermanos, el evangelio significa buenas noticias. Es si alguien te predica y te dice otra manera de ser salva de la cual originalmente recibimos. La que nosotros recibimos fue que Cristo fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y cualquiera que creyera en él, se arrepintiera, fuera bautizado, iba a ser salvo. El que naciera de nuevo, ese verá el reino de Dios. Pero hoy día te dicen que el que no hace justicia no es salvo. El que no hace justicia está mal. Entonces volvieron a colocarse bajo un yugo de religión hecho por un hombre donde te sientes condenado si no haces algo, si no haces una obra de caridad. Y eso está incorrecto. Esa no es la justicia de Dios. El pregonero de justicia no tiene nada que ver con eso. El pregonero de justicia es lo que tú ves en Noé, en Enoc. Guían a la humanidad de vuelta a Dios. No guían a la humanidad, no dice guían a la humanidad directo a dar al pobre, no. Ahora, la otra parte, nosotros hemos hablado mucho de esto, hermanos. Ahora, la otra parte, es natural que cuando nazcas de nuevo y tienes los sentimientos, los deseos de Dios, que tú quieras dar al necesitado. Eso es algo natural que se produce. Nadie debería decirte cuándo hacerlo, cuántas veces hacerlo,
y cómo hacerlo. Porque Dios ama a un dador alegre. Y ahí en esa escritura no es como el Viejo Testamento que dice 10% de tus frutos. No. En este nuevo pacto es lo que Dios pone en tu corazón, porque eso es lo que dice Corintios. Dios ama a un dador alegre, lo que nazca dar de tu corazón. Nadie te puede colocar un número, porque el momento que alguien te ponga un número, una manera de hacerlo, cuántas veces hacerlo, y sientes condenación cuando no lo haces, entraste en una religión, entraste en una práctica religiosa y ya no lo estás haciendo porque Dios te guía, ya no lo estás haciendo porque te nace, lo estás haciendo por requerimiento religioso. Igualito como los judíos hacen Tesedaca, es necesario hacerlo. No se puede no hacer porque se sientan condenados. Se sienten que no están cumpliendo con Dios. Ya, como dice Corintios, bajo presión tu dar. ¿Ok? Y ya se convierte en una obra muerta, se convierte en salvo por obras, no por gracia. Porque ya Cristo pagó el precio, ya Cristo hizo todo. Ahora tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Y Él te dirá y te va a colocar en el corazón cuándo debes dar. Nosotros hacemos justicia aquí también. Yo no tengo que decir cuántas veces ni cómo. Eso es entre yo y Dios, porque yo no voy a estar hablando de esas cosas. Pero me da tristeza cómo se ha esclavizado el pueblo de Dios a través de este mensaje de un evangelio que no es, al punto de que se siente que no son salvos si no lo hacen. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Bueno, porque el Señor, así lo creo, que me ministró o tuvo un pensamiento, tuve una meditación de esto. Estuve leyendo, me recordaba de la historia de varios presidentes que hubo en el mundo, varias personas de renombre reconocidos por nombres. Y es muy interesante lo que ellos hacían. Escuchen esto, hermanos. Este mensaje de la justicia social, vamos a decirlo así. Yo sé que muchos de nosotros no hacemos justicia social, pero es casi una justicia social porque es un requerimiento, es casi tienes que hacerlo, es una práctica religiosa, sin meter mucho a Dios, porque lo estás haciendo por presión, porque tienes que hacerlo, porque alguien te dijo que tienes que hacerlo, no porque te lo dice la Biblia, ni porque te lo dice la Escritura, ni porque te lo dijo Dios. Tienen que hacerlo porque ustedes van a ser condenados por un hombre. Pero una de las cosas que me agarra la atención, que cuando yo vi ciertos presidentes como Hugo Chávez de Venezuela, veo a Pablo Escobar, veo al notorio mafioso Al Capone, todos tienen algo en común. Y mucho más otros presidentes, mucho más. Ya sabrá las personas que han vivido más de 50 años en esta tierra, que han visto presidentes, han visto de todo, incluyendo ahorita la campaña presidencial de Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Tienen una cosa similar. Les voy a dar unos detalles, hermanos, para que ustedes vean. Ellos usan la justicia como su medio de predicación para ganar al pueblo. Y eso también lo hacen muchos siervos fraudulentos cristianos. No todos, pero muchos. Usan la justicia para ganar al débil, ganar al hermano pobre, para ganar al pueblo, a público, para ganar ventaja con la gente. Porque como tú, sabiendo el evangelio, ¿cuál es el evangelio que predicamos? O que se predica de parte de los apóstoles, de parte de Jesús, que es básicamente hablar del reino de Dios que se ha acercado y arrepentidos y acercados a Dios. Pero estos que promueven la justicia van en público y regañan a los incrédulos
y les predican que tienen que dar al pobre porque eso es lo que quiere Dios. Están predicando muerte a las masas incrédulas de afuera, porque ese mensaje nos salva. El creer en Cristo sí. Estos están forzando a los incrédulos que hagan por sus propias fuerzas buenas caridades y pa'l colmo amar al pobre, el cual es imposible, porque el hombre es incrédulo, es malvado, es diabólico. La carne es de esta manera. Están forzando a un incrédulo a ser santo. Y después llaman a las personas santurrones, que llevan una vida en santidad, que tratan por sus propias fuerzas ser santos. Y eso está mal. O condenan a la gente cuando no dan diezmos en las iglesias, ¿verdad? Condenan por todo tipo de cosas. Pero lo más importante es este tema es importante para mí porque quiero ayudar a hermanos a ser libres de esa mente encarcelada. Porque están en una cárcel y no están en gozo en Cristo Jesús, sino están endeudados con un yugo y una ley de un hombre. Hermanos, es tan simple. Mira las campañas presidenciales y compáralo a las prédicas de los que predican sobre la justicia. Salen afuera a pregonar que deben dar a los pobres y eso es todo. Y salen con sacos de comida y todo y regalos, que es algo bueno, gloria a Dios, honestamente, es de bendición. Y reparten a las personas y básicamente compran a la gente, compran al pueblo, compran la imagen que quieren que vean en ti. Pero nunca, honestamente, les dicen cómo pueden ser salvos. He visto hasta personas agarrar a un incrédulo en la calle y decirle, perdona mis pecados. Dale, tú tienes el poder de perdonar mis pecados a un incrédulo que nunca creyó en Cristo, nunca se arrepintió, nunca honestamente dio su vida a Jesús. Aparte que ningún hombre en esta tierra puede perdonar pecados, sino Cristo. ¿Verdad? Entonces, están privando a las personas de la verdad para que sean salvos. Porque obviamente el mensaje del evangelio no es popular y no todo el mundo le gusta. Pero el mensaje de la caridad es súper popular. Promueve esperanza, promueve equidad, promueve esperanza dentro de una clase social baja que necesita escuchar esa esperanza. Promueve que alguien al fin se está haciendo cargo de las necesidades del pueblo, de los pobres que nadie ve. Y por ende lo ven como el héroe y lo colman como el héroe porque el hermano Alonso sale todas las noches a dar pan y a dar ropa, pero cuando llega a su casa nadie ve cómo es él. Golpea a su esposa, roba a hermanos, es un fraudulento, roba a los hermanos inocentes, roba a las viudas de la iglesia. ¿Ustedes creen que el hermano Alonso, si es así, va a ser salvo? Aunque dé toda la caridad del mundo que quiera. El hermano Alonso sale y da pan en las noches a las personas. Pero cuando llega a la casa y un hermano lo llama dentro de la iglesia y le dice, hermano, necesito plata, le niega la plata porque él ya es un hermano y debería estar haciendo la justicia también. Cuando la escritura habla claramente que si un hermano tiene necesidad y tú tienes los bienes de esa tierra, tú deberías darle a ese hermano. Más que todo al que nació de nuevo, que es tu hermano en Cristo. Esa estrategia la ha usado mucho tiempo. Mira solamente a Trump y Kamala Harris. Trump en Estados Unidos promete para los que voten por él que él quitará taxes del overtime o el sobretiempo que alguien trabaja. Cuando ya se pasan de las 40 horas oficiales de trabajo, todo lo que venga después de las 40 horas no es taxable. ¡Wow! Tremendo.
¿cuánto eso ayudaría a la clase media y a los pobres, que casi no ganan mucho en su trabajo y tienen que trabajar extra tiempo para llegar a la cuota? ¿Verdad? ¿Verdad? O Kamala Harris. Kamala Harris, ¿qué quiere hacer? Estaba escuchando el debate hace poquito y quiere ofrecerle a los primeros compradores de casa, los que compran casa por primera vez, 10, 15 mil, 20 mil dólares de down payments y de closing costs, que serían para los cierres de las casas, 20 mil dólares para que no salga de tu bolsillo. ¡Wow! ¿Cuánto una clase media puede usar eso, especialmente en esta economía? Prometen a la clase media. Y aquí está el detalle grande. Nunca prometen a los ricos. Siempre el plan es ayudar a la clase media o amedrantar o ganarte a la clase media, que es el 80% de personas dentro del país, y irse en contra de los ricos, que es elevarle los taxes a los ricos para que ellos paguen lo que es debido y bajarle los taxes a los menesterosos, a los pobres y a la clase media para que ellos puedan surgir y progresar más. Siempre es el favor, tienes que ganártelo al favor de los pobres, porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos es clase media. ¿Y qué tal Hugo Chávez? En las elecciones de el 1998, y esto es un artículo literal de Británica, es historia, y yo creo que la mayoría de los venezolanos pueden dar testimonio que estuvieron cuando Hugo Chávez salió como presidente de Venezuela. En las elecciones del 98, hermanos, más de la mitad de la población venezolana estaba por debajo de la línea de pobreza. En Estados Unidos se llama the poverty level. Mientras que la inflación anual superó, ¿qué? El 30%, y los precios del petróleo estaban en fuerte descenso. O sea, los votantes en Venezuela rechazaron los partidos políticos tradicionales de Acción Democrática y eligieron a Hugo Chávez como presidente. ¿Y qué prometió Hugo Chávez? O sea, él prometió muchas cosas. O sea, la plataforma política de Chávez prometió librar al país de la corrupción, uno, y ayudar a los pobres y reducir el poder de las élites. Se comprometió a escribir una nueva constitución y rehacer la democracia venezolana. Esa era siempre su campaña. Parar la corrupción. La corrupción debe parar y ayudar a los pobres, a la clase media. Y ganó. ¿Qué tal Pablo Escobar? Pablo Escobar. Escobar invirtió dinero, millones de dólares, me imagino, en incentivar locales. Y muchos fueron contaminados por Pablo Escobar, el padre de la cocaína. Y él les compraba más que muchas propiedades elegantes a las personas. Y la usó para ganarse los corazones y las mentes de los pobres. Eso es récord público. ¿Qué hacía más? Tenía bancos de alimentos, o sea, depósitos de alimentos, bancos de alimentos, pagaba por bancos de alimentos, hospitales y hogares para habitantes de barrios. Y convirtió eso en Pablo Escobar en un héroe, al menos al principio. Era una táctica excelente. Esto tenía mucho sentido como táctica en una ciudad tan empobrecida y desigual como Medellín en esos tiempos. Él fue inteligente, hermanos. Y hay un señor, que se me olvidó el nombre de él, que él escribió una oración sobre Pablo Escobar y dice: no creo que fuera necesario
o necesariamente un hombre benévolo, actuando en un sentido judeocristiano. Más bien, no creo que esta fue su intención en absoluto. Vio un beneficio en proveer a los pobres, que era seguridad de su parte. No lo estaba haciendo por razones altruistas o por buenas caridades o obras o porque verdaderamente le importaba, sino muy egoístas. Y esas razones egoístas eran para asegurarse de que la gente no lo estuviera vendiendo ni estuvieran contra él, más bien lo estuvieran defendiendo. Que lo vieron como el Robin Hood y que tuviera lugares a los que ir y esconderse cuando pasó lo que estaba pasando y era necesario. Ahí está, hermanos. Pablo Escobar era un gran hombre para la gente pobre. La gente pobre lo amaba. Hace poquito vi un documental en Netflix de el Popeye, que era uno de sus secuaces que fue a la cárcel y salió de la cárcel. Y ahora está libre, corre en Medellín, es un hombre libre, un hombre normal. Y fueron a hacer un documental con el Popeye. Y Popeye les dio un tour a los camarógrafos y a las personas que están haciendo el documental por todo Medellín. Y tú vieras como las personas veneraban a Pablo Escobar, aún después de estar muerto. Y Popeye hablaba que Pablo Escobar era como un dios, era un santo. Lo declararon santo en Medellín para la gente. Lo veneraban, lo respetaban, lo amaban. Y decía, ¿pero por qué? Porque Pablo Escobar era un hombre lleno de mucha caridad. Regalaba, daba a los pobres, al pueblo que no tenía, a los barrios en Medellín. Él se ganó a la gente por la justicia. La justicia era su prédica. Era también la de Chávez, de equidad, de ganar al pobre, de amar al pobre. ¿Y qué se ganaba? Pues se ganaban a la gente, el favor de la gente. Las personas confiaban en ellos. Pero al fin de tiempo, ¿qué terminaron siendo estas personas? Chávez nunca cumplió sus promesas y destruyó a Venezuela. Conforme a muchas las opiniones de estadísticas aquí en Estados Unidos, de muchos economistas, de parte de muchos venezolanos inmigrantes a través de todos estos años, nunca cumplió sus promesas y más bien convirtió la pobreza peor que antes. Y él se volvió rico y volvió a todo el gobierno venezolano rico en corrupción. Pablo Escobar murió, dejó mucha miseria y mucho dolor. Es triste, hermanos. Y había uno más, Al Capone, de la mafia italiana, la mafia. Mafia italiana. Y él también, él se ganó al pueblo y a los pobres a través de dar comidas buenas en un momento, creo que, de recesión. Había una recesión y él le dio a los pobres, abrió yo creo que bancos de comida y le daba comida a los pobres. Y se ganó la gente también. La prédica de la justicia, esta justicia, no la pregoneros de justicia, no la bíblica, no, esta justicia, la predicación de la justicia, que es esta, de apoyar al menesteroso, siempre ha estado, siempre ha existido. Ha sido una estrategia política, ha sido una estrategia de aún de narcotraficantes para ganar el favor del pueblo, para los que lo vean a ellos como los salvadores y los que fueron enviados de Dios. Es tan fácil, hermanos, es tan fácil. Y también es la prédica también de la religión. Es la predicación de Islam. Nadie es salvo sin buenas obras, sin dar al menesteroso. Es la predicación que se escucha en las plazas de varios países, centroamericanos y suramericanos. Le predican a las masas, a los incrédulos,
que tienen que dar al pobre, que ellos sí están por parte del pobre, ellos sí creen dar en el pobre. Le dan duro a la religión y todo porque nunca sustituyeron al pobre. Pero ellos sí saben y saben muy bien a qué Dios lo ha mandado, y es amar al pobre. Ese es el mensaje. Mientras Pablo en Atenas predicaba al Dios verdadero que ellos nunca habían visto, y nunca una vez mencionó a los pobres. Nuevamente, no estoy diciendo que está mal, nunca. Es bíblico, pero a su propia manera. Es clara la situación, hermanos. Ojos abiertos. Todo tiene su balance. La caridad es de Dios, el ayudar al pobre y al menesteroso es de Dios. Pero cuidado con los siervos fraudulentos que usan el dar a los pobres o promueven la caridad a los pobres como una manera de política para que su imagen persevere y sea la más alta entre todos los aquellos que vienen de humildad y vienen como débiles, que vienen de pecado, que vienen de destrucción, que vienen de una vida caída, una vida hecha pedacitos. Porque las personas que caen en ese rollo, en esa predicación más rápido, son los que vienen destruidos, abatidos, cargados, y están escuchando y están esperando escuchar un mensaje de aliento y de esperanza, y le brindan un mensaje falso de esperanza, en el cual tarde o temprano salen estafados, salen robados, al punto que he escuchado que estos hombres fraudulentos han robado a viudas viejitas que tenían que dar ofrendas, no sé si fue mensualmente, porque pertenecían a la iglesia y eran ancianos y tenían que dar una cuota, al punto que esta señora no comía ni tenía comida en su refrigerador. Pero tenían que mandar su plata para hacer la justicia, porque el ministro tenía que hacer la justicia y los hermanos tenían que mandar dinero aunque no tuvieran nada. Cuidado de que caigan en ese error, hermanos. Ese error de esclavitud, esa política de la justicia, porque estoy viendo que se está usando para ganancia deshonesta, para ganar dinero y para corrupción. Recuerden esto, hermanos, en toda la evidencia bíblica siempre hay un dicho: es más bienaventurado dar que recibir. Y eso está en el contexto de no solamente hermanos, sino también ministros. Pablo nunca pedía dinero para hacer justicia, nunca pedía dinero para sus necesidades. Él claramente lo dice en la escritura que él trabajaba día y noche con sus manos y aún trabajaba para sus necesidades y los que viajaban con él. Él nunca pretendió pedirle a nadie y que lo manteniera nadie. Usualmente fue una sola vez los hermanos de Macedonia y eso salió de sus corazones, pero nunca lo pidió. Más bien, cuando la iglesia recibió todas las ganancias de lo que pasó en el libro de los Hechos, cuando vendieron todos los hermanos y colocaron eso a los pies de los apóstoles lo repartieron como beneficio para todo el pueblo dentro de la iglesia, el cual hoy no se ve. Hoy más bien se ve el recibir en vez de dar. Los ministros dicen, dame, pero no recibes. Cuando es viceversa, es más bienaventurado dar que recibir. No caigan en esa política de la caridad, hermanos. No hay un número específico que dar. Es lo que nazca en tu corazón y cuando Dios te lo ponga. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Esa es la manera correcta.